Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras de este grupo. Bueno, para aquellos que no me conozcan, soy José Luis Díez Calleja y os hablo desde la ciudad de Melilla. Soy un aficionado a la historia militar y más concretamente todo aquello a que se refiere a la caballería española y muy particularmente por los lazos que me unen al Regimiento de Caballería Alcántara. Bueno, lo primero pedir disculpas por si hay algún problema con la conexión y por mis posibles deficiencias, sobre todo técnicas, ya que soy más bien de los que les gusta el cuerpo a cuerpo. Bien, la historia no es una ciencia exacta, y en ella nada es verdad o mentira, sino todo depende con el color, con los ojos con que se mira. Digo esto porque pudiera haber alguien que pudiera tener otra opinión distinta a la que yo digo. Dicho esto, pasamos directamente a ver la materia, que hoy es objeto que no es otra cosa que la actuación de los hombres que formaban parte del heroico regimiento de cazadores de Alcántara 14 de caballería en los días que abarca el llamado desastre de Anual. Primero vamos a hacer una pequeña introducción para enmarcarnos en la época y el lugar. Al inicio, al inicio de 1920, el 30 de enero más concretamente, es nombrado comandante general de Melilla el general Fernández Silvestre. Con su llegada a Melilla, todo empieza a cambiar. El avance entre 1920 y los 6 primeros meses de 1921 es casi el doble de lo que se había logrado en las operaciones de 1909. El objetivo a lograr por el general Silvestre no es otro que Alhucemas, para conseguir la unión entre la zona oriental y la zona occidental. Se había conseguido alcanzar una línea, ahí la veis prácticamente en la transparencia, una línea que se alcanza una línea de aproximadamente unos entre 55 o 60 kilómetros de frente. Es una línea muy, muy quebrada y llena de posiciones. El 1 de junio se ocupa la posición de Abarrán. Sin un solo disparo, pero en apenas unas horas Abarrán cae. Los rifeños abandonados al día siguiente atacan Sididrís, aunque fracasan en su intentona. La situación de la Comandancia General de Melilla no parece preocupar mucho, ya que incluso se establecen los turnos de permiso con toda normalidad. Incluso el propio general Navarro se ausenta de permiso. Tras lo ocurrido en Abarrán y Sidi Idris, la idea de Silvestre de llegar hasta Alhucemas queda un poco en suspense. Pero el día 7 de junio se establece la posición de Igeriben, aproximadamente a unos 6 kilómetros de andadura de la de Anual. Lo ocurrido en las 2 semanas siguientes en Igeriben es por todos conocidos. La zona oriental del protectorado estaba dividida en 5 circunscripciones. La de Anual, concretamente, correspondía su mando al jefe del Ceriñola, en esos momentos el coronel Riquelme, pero debido a una enfermedad es relevado por el coronel Argüello, que era jefe del regimiento de artillería. El 19 de julio, con una situación más que preocupante en la Comandancia General de Melilla, Argüelles es relevado por el coronel Manella, que en esos momentos era el jefe del Alcántara 14, recayendo desde esos momentos el mando del regimiento de caballería en el teniente coronel Fernando Primo de Rivera y Urbaneja. Vemos la foto de los dos abajo. La situación del regimiento de cazadores de Alcántara 14 antes de los aciagos días de julio era la siguiente. El primer escuadrón, que estaba en Segangan, el segundo y el escuadrón de ametralladoras en Drius, el tercero y el cuarto en Zoco en Telata, el quinto escuadrón en Bentiev, y luego había un escuadrón, por llamarlo de alguna manera, de destinos en Melilla. El día 21 de julio sale de Melilla para el frente el general Silvestre.
Alcántara debe de dar protección al general desde Drius hasta Anual. Cuando Silvestre llega a Anual, se está produciendo el último intento de socorro sobre Igeriben, observando que la situación pues no es la deseable. Decide utilizar un tabor de regulares recién llegado y al regimiento Alcántara. Pero ante esta situación su Estado Mayor lo disuade, ya que se está produciendo justamente el repliegue de las unidades. Como apoyo a este repliegue sí que es verdad que intervendrán el primer escuadrón y el de ametralladoras. Alcántara recibe la orden de concentrarse en Drius, excepto el quinto escuadrón que lo hará en Bentiev, ya que era su acuartelamiento natural. Por la noche, Silvestre en Anual reúne a sus mandos más directos para recabar información y exponerle lo grave de la situación. Asistirán a la reunión el coronel Morales, jefe de la policía, Manella, que es el jefe de la circunscripción, Teniente Coronel Marina, que es el jefe del Ceriñola, Pérez Ortil del San Fernando, Manera, que era ayudante, el comandante Cija de artillería, Artur Garay de ingenieros y el comandante Hernández de intendencia. Aproximadamente sobre las 3:15 de la madrugada se recibe un telegrama del ministro de la Guerra en las que expresa en contestación al emitido urgente por Silvestre. Había mandado ya un montón de telegramas que habían zarpado varios barcos, así como se habían movilizado fuerzas terrestres que llegarían en breve plazo. Pero Silvestre es consciente de lo que se le viene encima, ya que los refuerzos requeridos no llegarán de inmediato, con lo que decide la retirada. Se sale de Anual con un cierto orden, pero la situación se desborda. Y más cuando muchos policías deciden desertar, disparando sobre muchas tropas españolas. Yo siempre, particularmente, he dicho que si no hubiera ocurrido el hecho de la policía, tal vez la retirada hubiera sido de otra manera. Bueno, la incertidumbre, el miedo, la cobardía se imponen y todo se precipita y el pánico colectivo se contagia. Silvestre se queda en la posición y a partir de aquí, pues como bien sabemos, son muchas las versiones de lo que sucede con su persona. Morales se retira a pie y caerá muerto. Su cadáver será de los poquitos que entregarán los rifeños. Dicen que por prestigio, también creo que por dinero. Manella también parte con un grupo de oficiales y tropas junto a él, su ayudante de Alcántara, el capitán Arce. Ambos, junto con los oficiales y tropas, caerán en las proximidades de Izumar. Nunca se encontrarán sus cadáveres. Como hemos comentado, el día 21, Alcántara recibe la orden de concentrarse en Drius, excepto el quinto escuadrón, como hemos dicho, que se quedará en Bentiev. El día 22, en cumplimiento de la orden recibida de dar protección a la construcción de una nueva posición intermedia entre la B y Yebeludía, ahí podéis observar la situación. Esta posición protegía el camino entre Anual y Bentiev. Sale el regimiento de Drius. Junto a él, pues 3 compañías del Ceniñola y 2 compañías de zapadores. Mientras en Anual se está produciendo la retirada, Primo de Rivera recibe la orden de adelantarse hasta Izumar para proteger dicha retirada. Así que se decide suspender los trabajos de la nueva posición. Un poco más adelante del puente de madera, en apenas unos minutos, se empieza a observar una gran polvoreda. Se oyen disparos y de repente empiezan a aparecer las primeras fuerzas en desbandada. Sin orden, sin apenas oficiales, o los pocos que iban entremezclados con la tropa, con el único objetivo de huir de aquella situación desesperada. El alférez Maroto, que era un alférez
de Alcántara, que será prisionero, estará en Asdís. Cuando es liberado, en su diario escribirá: los primeros fugitivos completamente desmoralizados, gritando y llorando, arrojando el armamento y confundidos en vergonzosa huida jefes, oficiales y tropa. Esto nos da una idea de lo que allí realmente ocurría. En esos momentos, Primo de Rivera da la orden de contener a la turba que huye pavorosa. El regimiento despliega en línea para cortar todo el paso posible. Incluso se ponen alambradas, pero ni nadie consigue controlar aquel torrente de hombres que llevan el pánico en sus semblantes. Según consta en el juicio contradictorio a Alcántara, hay declaraciones de las palabras de Primo de Rivera que exhorta a sus oficiales, que con diferentes matices venían a decir lo siguiente: señores, como ustedes ven, la situación es crítica. Ha llegado la hora de sacrificarse por la patria, cumpliendo la sagrada misión de nuestro arma, que cada uno ocupe su puesto y cumpla con su deber. Es en esos momentos cuando empieza la sublime y heroica actuación del Regimiento de Cazadores de Alcántara 14, que culminará el 9 de agosto en la posición de Montearruiz. Poco a poco los hombres de Alcántara van frenando y poniendo algo de orden en las fuerzas que van llegando. Hay unidades que se mantienen organizadas, como los regulares. Alcántara mantiene la cobertura a la larga y deshecha columna hasta el paso de los últimos efectivos. Bien es verdad que la presión rifeña ha disminuido. Muchos se entretienen en saquear las posiciones atacadas o abandonadas y desvalijar los muchos cadáveres de soldados españoles que han quedado en el camino. Incluso participan mujeres y niños en tan infame acto. Alcántara ha desplegado a derecha e izquierda del camino. Ocupa las alturas, protegiendo flancos y retaguardia. Es verdad que también las 3 compañías del Ceriñola que acompañaban a Alcántara aportan su parte. Todavía no han entrado las tropas en Bentiev cuando se recibe un mensaje de la posición de Darmisian, que solicita ayuda urgente. Allí se manda al teniente Púa con una sección de unos 40 jinetes para el apoyo a la posición, pero son recibidos por un fuerte tiroteo. En huida desesperada aparece un narrador, un intérprete y 3 soldados, que narra la sublevación de la policía en la posición, dando muerte a los oficiales y resto de la guarnición. Esta posición estaba mandada por el capitán Fortea. Es verdad que Fortea, en estos momentos, se encontraba en Anual. Hay unas declaraciones que fue uno de los pocos que dicen que fue uno de los pocos que vio a Silvestre. Luego hará unas declaraciones en las cuales le entrará en un post traumático y se quedará prácticamente sin habla. Es curiosa la historia de este capitán. Izumar también ha sido abandonada, incorporándose sus fuerzas a la columna. Así se llega prácticamente a Bentiev, dando protección hasta que el último de los efectivos entra en la posición. Mientras, Alcántara protege toda la retirada. Llegan a Bentiev las primeras tropas, muchas en desbandada. Algunos ni siquiera se paran en la posición, continúan hacia Dirius. Bentiev se trata de organizar las unidades que han ido llegando. Alcántara tiene que montar una línea de contención para impedir que nadie abandone la posición. Bentiev es una posición que está muy bien organizada, está al mando del capitán Lobo del regimiento San Fernando y tiene unos 500 hombres. Allí también está, como hemos comentado, el 5º escuadrón de Alcántara. Una vez organizadas las unidades y haber descansado un poco, se produce la marcha hacia Dirius. Bien, es verdad que ni siquiera
Nadie sabe quién ha dado la orden. Si Primo de Rivera, si Marina, si Pérez Ortiz. El caso es que se sale. Se abandona Bentiev con cierto grado de organización. Aunque es verdad que las tropas están totalmente desmoralizadas y pavorosas. El enemigo sigue durante todo el camino hostigando sin cesar. Alcántara sigue protegiendo los flancos, mientras retaguardia lo hacen las unidades de Ceriñola. Prácticamente nadie queda atrás. Los heridos son transportados e incluso se recogen algunos muertos que se han producido. Ya al atardecer, las últimas unidades, y con ellas Alcántara, entran en Drius. Han sido 4 horas de recorrido para apenas 8 kilómetros. Cuando entran en Drius, el cuarto y el quinto escuadrón, que serán prácticamente los últimos en hacerlo. En cuanto a las bajas que ha sufrido Alcántara hasta este momento, hay discrepancias en las declaraciones. Para los tenientes Bravo y Beamunguía no se ha producido ninguna baja. Para el suboficial Maruenda hay más de 120. Para el soldado Moreno, unas 100. Tal vez las del suboficial y las del soldado sean algo exageradas, pero las de los dos tenientes no parecen muy reales. Hay que aclarar que la baja no significa muerto, sino baja en combate, es decir, no apto para combatir. Si comparamos el número de tropas con las que contaba Alcántara en el campo el día 20, con el personal que entra en Drius el día 22, observamos que la unidad contaba con unos 725 hombres. Si a esta cifra descontamos el personal en destacamentos, como Sansegangan, Ezocontlata, Erisafen, etc., y el personal destinado a el cuartel general y otros cuerpos, quedarían unos 600 hombres, unos 610 hombres, de los que aproximadamente 560 entren en Drius aptos en la unidad. Luego el número de bajas, es decir, muertos y heridos, podría ascender a unos 50. La mayoría son, según declaraciones, serían del primero y del quinto escuadrón, que han sido las unidades más castigadas. Esa misma tarde llegan a Drius, procedente de Melilla, el general Navarro. Drius era una de las mejores posiciones. Estaba bien dotada de municiones, de víveres y fácil aguada. En Drius las unidades han descansado y se han repuesto. Una de las primeras decisiones que el general Navarro toma es reorganizar unidades. Consigue sacar 20 compañías de infantería, 6 de ametralladoras, así como 2 baterías de artillería. Otra de las decisiones que toma es llamar al comandante Llamas, el jefe accidental de los regulares, ya que Núñez del Prado, teniente coronel Núñez del Prado, ha sido herido en el convoy de apoyo a Igeriben y fue evacuado. Y este le confirma que no puede asegurar la fidelidad de sus tropas, con lo que se decide mandar la infantería a Nador y la caballería a Celuán. Navarro solo tiene a Alcántara como caballería. En esos momentos Navarro llama a Primo de Rivera para que organice un escuadrón mixto con el personal y ganado más agotado y contuso, y que va a servir para dar protección al convoy que al mando del capitán Galvis trasladará heridos y material no utilizable. Este escuadrón mixto irá al mando del teniente del campo Cantalapiedra, y como no había más oficiales voluntarios, se sortea a quien le acompañará. Le toca al alférez Maroto, el cual no está muy conforme, pero la orden del teniente coronel Primo de Rivera está gente. También irán en el escuadrón el suboficial Maruenda y el sargento Díaz. Este convoy iniciará su marcha ya anochecido. Debido al estado físico y moral de los hombres, el recorrido es agotador. En la noche se oyen disparos y gritos. De nuevo, son los hombres de Alcántara que tienen que poner orden para evitar una nueva desbandada.
Se llega a Batel a medianoche. Allí se descansará para continuar al día siguiente el camino. Según las declaraciones del alférez Maroto, tuvieron noticias del abandono de la posición de Drius. Y cuando llegaron a Monte Arruid, se presentaron al capitán Carrasco, ofreciéndose para incorporarse a la posición y esperar la llegada del regimiento. Pero Carrasco les envía a Celuán, ya que allí harían mejor servicio a la defensa, juntándose precisamente en Celuán con los regulares de caballería del capitán Margallo, que llegarían en la tarde del día 23. A todo esto, en la mañana del día 23, llegan a Drius procedentes de Melilla, los comandantes Berrocoso, jefe del primer grupo de escuadrones, el comandante Gómez Zaragoza, jefe del segundo grupo de escuadrones, y con ellos llegará el teniente Castillo, el teniente Carrasco, que era el secretario del coronel, y el capitán Castillo, que aunque ya había salido destinado a los regulares del Arache, enterándose de la situación que se vive en la zona, se decide incorporar con sus antiguos compañeros. Hay un artículo muy curioso que se puso el día 22 de marzo, escrito por el periódico del Ejército de Tierra, sobre el capitán Carrasco. También se incorporan esa mañana en un vehículo particular el capitán de Alcántara, José Campoy Irigoyen, precisamente al que le tocó el niño Jesús en la rifa, que hablábamos el otro día en un post, y el teniente Pérez de Guzmán el Bueno. Este último será mandado en el mismo vehículo de vuelta a Melilla, evacuando varios heridos. Existe, o a mí me lo parece, un roce entre Maroto y Pérez de Guzmán. Es verdad que se da la circunstancia que Pérez de Guzmán será un superviviente, pero será herido el 9 de enero de 1922, precisamente en Darazugat, la zona de cargas, muriendo al día siguiente. Asimismo, procedente de Melilla, que estaba de permiso, se incorpora el capitán del cuarto escuadrón, Fernández Tejero. Intenta por todos los medios incorporarse al regimiento. Coge el tren, llega a Tistutin, sin posibilidad. De ahí regresa a Monte Arruid y allí se entera que hay tropas de Alcántara en Celuán. Con lo cual se dirige a la posición con la idea de encontrarse con su escuadrón. Una de las preocupaciones de Navarro es la situación que sufren las posiciones circundantes, principalmente las de Cheif al oeste, Zocoltelata al sur y Tacquetani al norte, ya que llegan noticias que la situación en la que se encuentran pues no es muy halagüeña. Se ordenará que las pequeñas posiciones se agrupen todas sobre estas tres principales, para su repliegue hacia Drius, excepto Zocoltlata, que lo hará hacia zona francesa. El día 23, la posición de Isafen es virulentamente atacada, siempre siendo imposible su socorro. Permanecerán defendiéndose hasta el día 25, en la que prácticamente sucumbirá toda la posición. En ella había 8 personal de tropa de Alcántara formando parte de su guarnición. En Zocoltelata se encontraba un destacamento de Alcántara formado por una sección del 5º escuadrón, más un cabo y 4 soldados del 3º, un soldado del 4º, todos ellos al mando del sargento Benavent. Este sargento fallecería el día 25 de julio combatiendo heroicamente junto a sus hombres. Su viuda solicitó apertura de juicio contradictorio para la concesión de la laureada, y a pesar de que prácticamente todas las declaraciones eran favorables a su concesión, le fue denegada. También se encontraba en la posición el veterinario de tercera,
de Alcántara, Montero. Montero será uno de los pocos supervivientes. Se presentará en Melilla el día 9 de agosto. En la madrugada del día 25, Teniente Coronel García Esteban, jefe de la posición de Zocoltelata, ordenará la retirada hacia zona francesa. Se amparará en la nocturnidad y en la niebla para poder intentar pasar la línea enemiga. A los hombres de Alcántara se les encomienda la extrema retaguardia. Serán los últimos en salir. Según se va echando el día y la niebla va disipándose, el hostigamiento enemigo va creciendo exponencialmente. Los jinetes se defienden heroicamente. Echan pie a tierra para intentar dar el máximo tiempo posible a sus compañeros. El cuerpo a cuerpo no se hace esperar mucho. Y poco a poco van cayendo la mayoría. De los 1.200 hombres que lograron salir de Zocoltelata, prácticamente la mitad entran en zona francesa. De ellos, 18 hombres de Alcántara, aunque en un estado físico y moral lamentable. En Drius, como hemos comentado, la diana se toca temprana esa mañana. Se dice que los trompetas formaban en corro. Para muchos será su última diana. Esos trompetas eran apenas unos niños. Algunos habían salido de la inclusa. Otros podían enderezar sus vidas. Para la mayoría de Alcántara era su familia y todos los que murieron en ese RIF. Hay un artículo muy bonito del periódico del Ejército publicado hace unos días sobre estos trompetas de Alcántara. Nadie en el regimiento se puede imaginar lo que este fatídico día será para los jinetes de Alcántara. Escribirán la más heroica hazaña que nunca una unidad de caballería española haya realizado jamás. De madrugada llegarán a Drius un convoy de camiones procedentes de Batel para replegar heridos y material al día siguiente. Esa misma madrugada, Primo de Rivera recibe la orden de proteger el repliegue de las unidades destacadas en distintas posiciones hacia Drius. El regimiento cuenta en estos momentos, día 23, con unos 550 hombres, pero los hombres con los que cuenta Primo de Rivera son 380. El resto están, como hemos comentado, desplazados en Zocoltelata, en Teluán, en Segangan, etc. Para dar apoyo y cobertura a Bata y a Inker, salen de madrugada el 5º escuadrón y 2 secciones del 4º, logrando que el personal destacado en dichas posiciones entre en Drius sin apenas bajas. Esa mañana llega de Cheif, una posición que tiene aproximadamente unos 600 hombres, noticias que el enemigo les está atacando fuertemente. Salen al mando del teniente coronel Primo de Rivera el 2º y 4º escuadrón, más una sección del 1º, aproximadamente unos 200 hombres. Un enemigo muy numeroso trata de envolver a la columna que se repliega para poder embolsarla. Pero Alcántara no cede. Se realizan varias cargas para romper esas líneas enemigas de embolsamiento, para que eviten el embolsamiento y con ello proteger el repliegue de los hombres de Cheif. Incluso en algún momento se combate cuerpo a cuerpo y se persigue a un enemigo muy numeroso en huida prácticamente, en algunas veces desesperada, por los llanos de Sacha. Las unidades de Cheif, aunque con bastantes bajas, entran en Drius protegidos por los jinetes de Alcántara. Al mismo tiempo en que se está dando la protección a las tropas de Cheif, también se está actuando socorriendo a la posición de Carramillar, que se encuentra en una sección bastante comprometida. Actúan en su apoyo el 3er escuadrón y una sección del 1º. Después de un duro combate donde se ha llegado a echar pie a tierra, se consigue que el enemigo
se retire, causándole gran cantidad de bajas. Las unidades de Carra también entrarán en Drius. También hay que acudir en su socorro a las posiciones de Taferchid y a Tir Midar. A esto acude el primer escuadrón. El regimiento ha sufrido alrededor de unas 50 bajas en estas acciones. Cuando los escuadrones entran en Drius, son recibidos con vivas y hurras por parte de la guarnición, pero sobre todo por aquellos a los que han protegido en su repliegue. En las acciones desarrolladas en la protección de la evacuación de Cheif, se le concederá al teniente coronel Primo de Rivera la Cruz de la Boreada de San Fernando, por hacer frente, junto con 200 jinetes, a un gran número de enemigos que trataba de envolver la columna en retirada. La Cruz Laureada de San Fernando le será otorgada por Real Orden del 12 de noviembre de 1923 a título póstumo. En Drius, Navarro ordena formar un convoy para evacuar a Melilla a todos los heridos. Sobre las 10 de la mañana de ese día 23 de julio, se ordena la salida del convoy, precisamente en los camiones que habían llegado la noche anterior, la madrugada anterior desde Batel. Cuando se sale, los camiones aceleran la marcha, dejando atrás parte de la fuerza que había salido con ellos e incluso parte de la protección que les acompañaba. Al menos 2 camiones quedan atascados al cruzar el Ligán. Momentos en que los rifeños aprovechan en no dudar en atacarlos. Alcántara no ha hecho más que llegar a Drius y tanto caballos como jinetes están prácticamente agotados de todas las acciones realizadas. Y sin un ápice prácticamente de descanso, Primo de Rivera vuelve a recibir la orden de salir a proteger el convoy, que saben que está siendo atacado en las proximidades de Ligán. Al llegar a Ligán, el espectáculo con el que se encuentran es dantesco. Varios camiones de transporte de heridos han sido atacados. Algunos arden, son muchos los muertos esparcidos por el terreno, otros masacrados en los vehículos. Nada más cruzar el Ligán, se encuentran prácticamente con un enemigo allí apostado, abriendo un nutrido fuego. El escuadrón de ametralladoras no tarda en desplegar, cogiendo posiciones. Los escuadrones de sables esperan la orden de carga. Suenan los silbatos. Primo de Rivera no vacila y lanza el regimiento. Las cargas caen sobre el enemigo y hay momentos en que se echa pie a tierra. Hay muchas bajas rifeñas y la huida de la Jarca es desesperada. De nuevo el enemigo no da tregua y ahora en las cercanías de las casas de Busada de nuevo se encuentran con un enemigo apostado. Se vuelve a cargar hasta desalojarlo por completo. El objetivo se ha cumplido. Se ha logrado abrir el camino y reanudar la marcha, que el convoy llegue a Batel escoltado por Alcántara. En estas acciones Alcántara ha sufrido mucho. Hay alrededor de unas 50 bajas, entre ellos 60 caballos, que han quedado sobre el terreno, muchos malheridos, y hay que sacrificarlos para evitar su sufrimiento. Entre los heridos se encuentra el capitán Castillo, que había llegado esa misma mañana. Sufre heridas de gravedad. Es evacuado junto con 14 de tropa para Melilla. Castillo morirá 2 días más tarde en el hospital debido a las heridas sufridas. Alcántara está agotado y con numerosas bajas. En Batel se intenta que tanto monturas como jinetes repongan fuerzas. Al menos palíen la sed. Pero no hay mucho tiempo de descanso. Hay que regresar a Drius. En mi opinión, es que Primo de Rivera debía de tener, o al menos debía de saber, que se le había dado la orden de regresar a Drius. Si no, sería incomprensible. Cuando Primo de Rivera y el regimiento están llegando a Drius,
observan una columna de humas saliendo de la posición. Al poco tiempo se encuentran con las vanguardias de la columna. Primo de Rivera recibe la orden de cubrir los flancos. Para ello se ocupan todas las alturas para dar la seguridad exigida. El primer grupo, al mando del comandante Berrocoso, con una sección de ametralladoras, se sitúa en la parte izquierda del camino. El segundo grupo, con el comandante Gómez Zaragoza, con otra sección de ametralladoras en la parte derecha. En extrema vanguardia se sitúan el primero y el quinto escuadrón. En principio, la columna sale de Drius organizada, con su seguridad montada. Según se va avanzando, los tiroteos esporádicos van creciendo. Navarro piensa que en buena parte de los rifeños estarán entretenidos en el saqueo de Drius, pero en parte se equivoca, ya que Alcántara tiene que realizar un montón de varias cargas para poder despejar el camino. Al pasar por Huestia, la guarnición de la posición se une a la columna abandonando la misma. Las unidades de la columna descubren lo que horas antes había ocurrido con el convoy de heridos al cruzar el Legán. Los camiones los ven allí atacados, algunos todavía están humeantes. Esto hace inquietarse a la tropa y, por supuesto, influye negativamente en su moral. Perdón. Hay una anécdota del teniente Bravo, el cual prestaba servicio con su sección de protección en la Guada, en las inmediaciones del río Quer. Y comenta que, viendo que se había sobrepasado más que de sobra el tiempo del servicio de protección de la Guada y que nadie venía a relevarle, pensó que algo raro estaba pasando, y más cuando observó cómo salía de Drius una enorme humareda. Y viendo que pasaban algunas fuerzas y que no recibían ninguna orden, pensó que la posición se estaba evacuando y que nadie le había avisado y que se habían olvidado de él. Y así fue, efectivamente. Suspendió el servicio y se incorporó a su unidad, comprobando que efectivamente se habían olvidado de él. Pasado Huestia, el fuego se incrementa. Uno de los heridos es el teniente Beamunguía, que será evacuado al hospital de Melilla. Será uno de los pocos supervivientes. El enemigo cada vez ofrece más resistencia, teniendo que fijarlo con las unidades del primer grupo para intentar un envolvimiento con el segundo grupo y dejar paso libre a los vehículos de la columna. Según se van aproximando a Ligán, el enemigo parece que se va multiplicando. Al llegar a Ligán, seco en esta época, además con el camino haciendo zigzag, Navarro piensa que es allí donde van a encontrarse el mayor número de rifeños, que intentará por todos los medios cortar el camino, y no se equivoca. Hay que abrir el camino sea como sea, y de nuevo Alcántara toma la extrema vanguardia. En las proximidades de las casas de Busada y Burrajail se produce un intenso fuego parando toda intención de avance. Alcántara, una vez más, la última, tiene que entrar en acción. Primo de Rivera es consciente de cómo está lo que resta de su unidad y se dirige a sus hombres y pronuncia una frase que ha pasado a la historia. Soldados, ha llegado el momento del sacrificio, que cada cual cumpla con su deber. Si no lo hacéis, vuestras madres, vuestras novias, todas las mujeres españolas dirán que somos unos cobardes. Vamos a demostrar que no lo somos. Alcántara en estos momentos ya se encuentra muy mermada de efectivos. Y a esto hay que sumarle el agotamiento físico, tanto de jinetes como de caballos. A pesar de ello, sigue demostrando que es una unidad organizada
y con gran cohesión. Y lo más importante, sus miembros mantienen la moral alta, lo que hace que respondan ante cualquier adversidad. Primo de Rivera despliega el regimiento y nadie duda. Se producen cargas sin descanso, una tras otra. Son acciones seguidas en el tiempo. En muchas ocasiones combate a pie a tierra, sin eludir el cuerpo a cuerpo, desalojando al enemigo de sus trincheras y persiguiéndolo. En estas cargas cae herido el alférez Díaz de la Guardia. Será evacuado hacia Tistutín y morirá apenas en pocas horas. Será enterrado junto con 2 soldados, también de Alcántara, cerca de la estación. También cae herido de gravedad con un tiro en el pecho el alférez Istúe. Consciente de la herida que tenía, y cuando fueron a evacuarlo, no consintió. Él mismo se quitó la vida para no ser un peso para sus compañeros. También caerá herido el capitán Chicote. Será evacuado hacia Melilla, siendo uno de los pocos también supervivientes. Dice la leyenda que la última carga de Alcántara fue al Paso, pero no hay ningún documento en que esto lo aclare. Tal vez la fatiga de jinetes y caballos hicieran mella en ellos, reduciendo su velocidad. El tiempo y la fantasía se han encargado del resto. El objetivo se ha cumplido. La columna cruza Ligán, prosiguiendo hasta Batel. Alcántara ha dejado de existir como unidad de combate. Las bajas en estas últimas acciones ascienden a más de 180 jinetes, en su mayoría muertos, y más de 220 caballos. Los pocos efectivos que quedan de Alcántara se integrarán en el grueso de la columna. Cuando la columna está ya cercano a Batel, bajo fuego enemigo, se vuelve a producir una nueva desbandada, desorganizándose las unidades y volviéndose al sálvese quien pueda. Navarro entra en Batel encolerizado, debido al espectáculo que ha presenciado. La moral de las tropas está por los suelos. Además están agotados, sedientos, hambrientos y pavorosos. Hay unas declaraciones de Juana Martínez en el informe Picasso muy interesantes a este respecto. En Batel se permanecerá hasta el día 28. En mi opinión, incomprensible. Junto a Navarro, Primo de Rivera. A los 2 comandantes, Berrocoso y Gómez Zaragoza, se les ha asignado el mando de unidades de infantería, de los regimientos África y Ceriñola. El capitán Triana, con algún oficial y algunos 30 de tropa, son enviados a Titutín. El capitán Fraile, al mando de prácticamente lo poco que queda de Alcántara, serán enviados a Melilla, pero nunca llegarán. Quedarán en Celuán. Con el capitán Fraile irán el capitán Vallenilla, con el teniente Bravo y el teniente Troncoso, con los restos del primer escuadrón. Menos de una sección del segundo escuadrón con el alférez Sousa y el sargento López. Un puñado de hombres del tercero con el teniente Calderón. Menos de una sección del cuarto con el sargento López de Haro y algún resto del quinto, y una sección de ametralladoras con el teniente Martín Galindo. Después de una marcha bastante fogueada, se quedarán en Celuán junto con el escuadrón mixto del teniente del campo, que había llegado horas antes. Para que nos hagamos una idea de las acciones de Ligán, el comandante Gómez Zaragoza, que será uno de los supervivientes, afirmará que cuando su grupo, el 2, salió de Drius, contaba con 63 hombres en el tercer escuadrón, 73 en el cuarto y 90 en el quinto. Cuando llega a Batel, contabiliza 14, 16 y 15 respectivamente.
No hay declaraciones del comandante Berrocoso del primer grupo, pero se supone que las cifras podrían ser muy similares. El 27 por la tarde, Navarro recibe un mensaje del general Berenguer para que repliegue sobre Montearrit y que aguanten la posición hasta que la situación con la llegada de refuerzos mejore. En la madrugada del día 29 sale la columna hacia Montearrit. Los pocos que quedan de Alcántara se les encargan como camilleros y conducción de heridos. Una vez más, en las proximidades de Montearrit, se vuelve a repetir la alocada y pavorosa huida hacia la posición. Todos sabemos cómo fue la entrada y lo que ocurrió. Decenas de bajas quedaron esparcidas en las cercanías de Montearrit. En la posición se organizan las unidades y se asignan sectores de defensa. A lo poco que queda de Alcántara, con el capitán Triana a la cabeza, se les asigna una de las zonas más peligrosas, la defensa de la puerta principal, sin apenas contención, salvo unos cuantos sacos terreros que servían de parapeto. El día 9 de agosto, en la capitulación de Montearrit, Triana, dándose cuenta del engaño y traición del enemigo, intentó volver a coger las armas, siendo tiroteado y muerto junto a sus hombres. Este capitán estaba en posesión de 3 cruces al mérito militar con distintivo rojo, además de 2 menciones de la Orden General del Cuerpo. Su esposa, su viuda, intentó que se abriera un juicio contradictorio para concesión de la laureada, pero se desestimó la petición, dicen que por entrar fuera de plazo. Es verdad que le concedieron a título póstumo otra cruz al mérito militar con distintivo rojo en 1925 a título póstumo. El 29 de octubre, cuando se reconquista Montearrit, su cadáver será identificado. El fuego risueño es incesante y el cañoneo constante. Se dice que solamente en el primer día llegaron a caer 114 proyectiles sobre Montearrit. Según declaración del propio general Navarro, durante el asedio cayeron unos 492 proyectiles. La situación de Montearrit el día 9 es de todos conocida. Un hecho trágico que vamos a comentar es el que sufre el teniente coronel Primo de Rivera. Según declaraciones del capitán Sainz Gutiérrez y del propio general Navarro, el día 30 de julio un proyectil de cañón le secciona el brazo derecho, mientras que se encontraba en el parapeto observando con unos prismáticos. Otras versiones citan el hecho el día 31. Incluso en el expediente del general Picasso se cita en algunas declaraciones, como la del veterinario Papón o la del soldado Lamela, que el hecho ocurrió el día 6. El caso es que, sea la fecha que sea, es llevado urgentemente a la enfermería, donde se le amputa el brazo. Prácticamente sin anestesia y sin medicamentos, tan solo mordiendo un pañuelo, significando que terminaran cuanto antes ese sufrimiento. Unos días más tarde, Primo de Rivera fallece. La falta de medicamentos le produce una infección bacteriana, provocándole una gangrena. Según declaraciones del historiador Juan Aranda, Primo de Rivera murió en brazos de la cantinera de Batel, de Juana Martínez, mujer valerosa, donde les haya, en posesión de 2 cruces del mérito militar con distintivo rojo. Tampoco los datos del fallecimiento de Primo de Rivera son concretos.
dependiendo de las declaraciones de unos o de otros, fue el día 4, según el general Pardo, o el día 5, en mi opinión la más aceptable, e incluso en el expediente Picasso se da como fecha de su muerte el día 8. Su certificado de defunción, emitido en la DOR al año siguiente, da esta fecha como fecha de fallecimiento. Pero por si esto no fuera poco, incluso en su tumba, en el cementerio madrileño de San Isidro, cita el día 6 de agosto como fecha de su fallecimiento. Bueno, Primo de Rivera fue enterrado por sus propios hombres en el patio de intendencia de Montearruiz. Cuando se recuperó la posición, se pudo recuperar sus restos, siendo trasladados en Melilla, donde descansarían hasta 1923, que son de nuevo trasladados definitivamente a Madrid, al cementerio de San Isidro, como hemos comentado anteriormente. Es de elogiar el trabajo que realizaron los hombres de Alcántara en la defensa en la puerta principal, evitando cualquier penetración en la misma, defendiendo día y noche dicha puerta. No olvidemos también la labor del capellán de Alcántara, Campo Irigoyen, que mañana, tarde y noche, sacando fuerzas de flaqueza, dando ánimo y aliento a los defensores, yendo de puesto en puesto, confortando heridos y dando extrema opción a los moribundos, y ayudando a todo aquel que lo necesitaba. Murió el día 9 en Montearruiz. Está encerrado en el cementerio de la Purísima Concepción de Melilla. Como todos sabemos, la situación de Montearruiz es crítica e insostenible. El día 9 de agosto Navarro comunica a Berenguer la rendición de la posición y condiciones que se han pactado. A partir de aquí, todos sabemos lo que ocurrió. La traición, la infamia y la mentira dejarán cientos y cientos de españoles muertos y masacrados en dichas tierras. Tenemos que retornar ahora en el tiempo. Nos vamos a trasladar de nuevo al día 23 de julio. Vamos a recordar la salida del escuadrón mixto con el teniente del campo Cantalapiedra y del alférez Maroto, que llegarán a Celuán. Allí también llegará el capitán Mauro Fernández, que antes lo hemos citado, y los restos de Alcántara, que sobrevivieron después de las cargas, al mando del capitán Fraile, con el capitán Vallenilla. Todos llegarán a Celuán. En Celuán hay dos destacamentos, la Alcazaba y el aeródromo. En la Alcazaba se concentran más de 500 personas. Además de los policías que asisten al destacamento, hay que contar con el escuadrón mixto que ha llegado con el teniente del campo, los restos del Alcántara con el capitán Fraile, también unos 140 regulares al mando del capitán de caballería, al mando del capitán Margallo, y unos 90 civiles, en su mayoría familias de los policías. Al mando del destacamento, el capitán Carrasco, que precisamente era hermano del teniente Carrasco, que era secretario de Alcántara. Por otra parte, el aeródromo contaba con muy escasa guarnición, unos 45 hombres, en su mayoría mecánicos, fotógrafos, topógrafos, todos ellos al mando del teniente Vivancos, ninguno fogueado en combate. Para reforzar el aeródromo, el capitán Carrasco solicita un oficial voluntario y allí se presenta el alférez Maroto, que junto con el sargento Díaz y 30 de tropas será enviado al aeródromo para su defensa. Llevarán consigo 2 cajas de munición y armamento de repuesto, ya que muchas de las carabinas estaban descalibradas. En el aeródromo, Maroto establece la defensa en el único lugar que era posible, en la azotea. La distancia entre el aeródromo y la Alcazaba es de unos 400-450 metros, con lo cual existía contacto visual. En ambas hay necesidades. El aeródromo tiene un pozo de agua salobre, potable en las cercanías,
pero carece de víveres y de municiones. Mientras que la Alcazaba no hay mucha posibilidad de agua, pero sí que tienen algo de víveres y municiones. Para paliar estas necesidades en estos días, se organizarán 4 convoyes. El primer convoy que se realiza es el día 26 de julio. Al frente del mismo, el capitán Fraile, con 20 soldados de Alcántara. Transportan víveres y municiones. Es un corto recorrido, 400 metros, pero nada más salir, los rifeños apostados en las cercanías del cementerio hacen fuego sobre los españoles. Ese corto recorrido cortará la vida del capitán Fraile y de 4 soldados de Alcántara. Ni siquiera se podrán recoger sus cuerpos. El día 27, el teniente Vivancos remite una carta al capitán Carrasco, donde de nuevo se les solicita municiones y víveres ante la escasez que padecen. Para llevar la carta, la misiva, se presenta voluntario el soldado de Alcántara Francisco Sánchez Caro, el cual, arrastrándose durante toda la noche, consigue llegar a la Alcazaba y entregar la carta al capitán Carrasco. Carrasco le da la contestación al teniente Vivancos y otra vez el soldado Sánchez Caro regresa al aeródromo, de nuevo jugándose la vida. En la nota decía: no puedo entregar nada, pero por cada cubeta de agua que se me entregue, mandaré un borrego. Más que una carta entre compañeros, parece un mero mercadeo. Ante esta circunstancia, el día 28, con el único camión que había en el aeródromo, se preparan cubas de agua y se cubren con maderas y colchones para evitar en lo posible los impactos, para que no las perforen. Aprovechando la sorpresa, el camión hace un recorrido lo más rápido posible y consigue entrar en la Alcazaba con el agua. En el mismo camión se carga munición y 4 borregos. Se preparan para regresar, pero ya la sorpresa no existe. Son bloqueados cerca del poblado, cayendo el camión en manos rifeñas. Aunque no sean de caballería, los soldados que iban en el camión, un tal Martínez Puche y un tal Eguilud, eran de aviación. Al primero de ellos le será concedida la Cruz Laurada de San Fernando. El día 29 se vuelve a mandar un nuevo mensaje desde el aeródromo, pero su portador nunca llegó. El día 31 se vuelve a mandar un nuevo convoy, esta vez al mando del teniente Calderón. Le acompañan el sargento Baello y 12 soldados de Alcántara, entre ellos el soldado Tesifonte Expósito, que se presentó voluntario para los 3 convoyes que realizaron entre la Alcazaba y el aeródromo, siempre dando muestras de valentía. Una noche incluso logró entrar en el poblado vestido con una chilaba, recogiendo víveres, tabaco y 2 cantimploras de agua. Este héroe morirá el día 3 en la Alcazaba de Celuán. En este convoy se portan víveres y 1.200 cartuchos. Para conseguir llegar, se plantean hacerlo de una rápida galopada, aprovechando la sorpresa, y lo logran. El problema, como siempre, es la vuelta. Los rifeños apostados no pierden ojo. Salen de la misma manera, al galope, pero en el camino quedan 3 jinetes de Alcántara en el terreno. El cuarto y último convoy se produce el día 1. El sargento López Hernández, con 6 jinetes, intentan realizar la misma acción del día anterior, pero con la intención de no regresar, y que así el ganado sirva de alimento a los hombres que están en el aeródromo. Tan solo el sargento y 2 de los jinetes consiguen penetrar.
El día 2, la situación en el aeródromo es dramática. Apenas queda munición para su defensa. Los víveres escasean, no hay medicinas y el número de muertos es cuantioso. A media tarde, un grupo de rifeños con bandera blanca se acercan a parlamentar. Salen el Alfred Maroto y el sargento Zarzuela. Les comunican que si se rinden en la posición, les serán respetadas las vidas y conducidos a Melilla. Maroto no se fía, pero Vivancos, que es el jefe de la posición, acepta la propuesta. Un grupo muy numeroso de nativos se acercan con víveres, panes y frutas. La tentación es grande. Se produce la rendición y acto seguido la traición. Maroto consigue incendiar parte del aeródromo antes de caer herido y prisionero. Será uno de los que pasen días en Asdir. Al día siguiente se produce un acto similar en el Cazaba. Y yo me pregunto, ¿cómo se acepta esas condiciones? Viendo lo ocurrido el día anterior en el aeródromo, no lo sé. Una vez rendida la posición, el capitán Carrasco y el teniente Fernández son hechos prisioneros, torturados y quemados vivos. Con la posición rendida y cientos de rifeños en ella realizando atrocidades, unos pocos intentan resistirse. Son tiroteados. Entre ellos el capitán Vallenilla con algunos pocos soldados de Alcántara. Algunos entre este caos y confusión consiguen huir. Entre ellos el teniente Bravo y el suboficial Maruenda, el cabo Fragoso, o los soldados Chávez, La Peña y Valimeña, todos de Alcántara. Conseguirán llegar a Melilla. Más de 300 soldados, más de 300 personas, entre ellos mujeres y niños, fueron conducidos a la llamada Casa de Ina, donde allí serán torturados de las formas más inimaginables, para después ser decapitados, colgados o quemados vivos. No podemos olvidar otras posiciones, como Segangan, donde formando parte de su guarnición había un sargento y 18 hombres de Alcántara. Tendrán mejor suerte, en principio. Los evacuarán el día 25, consiguiendo llegar todos a Melilla, integrándose en un nuevo escuadrón que será el embrión del nuevo regimiento Alcántara. En el mes de agosto se forma en Melilla un nuevo escuadrón de Alcántara, con los destinos que había en la plaza y los pocos supervivientes que han ido llegando a la ciudad. El mando de este escuadrón corresponderá al capitán Juan Rubio, y con él formarán los tenientes Ginés, Nieto, Silió y Pérez de Guzmán. A mitad de agosto se incorpora el nuevo coronel, Emilio Fernández, y ya en septiembre se incorporarán con urgencia jefes y oficiales. A primeros de septiembre el regimiento contará con más de 250 monturas y unos 350 equipos. Actuará en la reconquista de las posiciones muy activamente. Con fecha 1 de junio de 2012, casi 91 años después de las actuaciones del Regimiento Alcántara 14, se aprueba el Consejo de Ministros el Real Decreto 905-2012, por el que se concede la Cruz Laureada de San Fernando como laureada colectiva al Regimiento de Cazadores de Alcántara número 14 de Caballería, reconociéndole los hechos heroicos que ocurrieron entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 1921. El expediente de la laureada se iniciaría el 1 de julio de 1922, siendo coronel del regimiento don Emilio Fernández. El expediente se da por finalizados después de sufrir muchos avatares el 19 de marzo de 1934, remitiendo al Consejo de la Orden de San Fernando la propuesta del juez instructor donde informa a dicho Consejo
muy positivamente, observando que pocos casos, como el del regimiento Alcántara, estaban tan claros para otorgar dicha concesión. Varias son las razones que rodean la paralización y con ello el olvido. Tal vez la que más peso tenga es que en abril de 1931 se proclama la República y como consecuencia los grandes cambios que sufre el ejército dictado por Manuel Azaña. El regimiento Alcántara deja de existir y ninguna unidad recoge su historial. Esto conlleva el olvido y el archivo de expediente. Y hasta aquí es la historia de estos hombres, de estos valientes hombres que dejaron prácticamente muchos de ellos su vida en la inhóspita tierra del Rif. Que Dios los tenga en su gloria. Muchas gracias a todos y que pasen feliz tarde.